el Papa que le pedía a los jóvenes que hicieran lío, el Papa que decía recen por mí, el Papa jesuita, el que vino del confín del mundo y que llegó al Vaticano, el primer latinoamericano, el primer argentino, el Papa que, como no lo habían hecho otros papas, con mucha vehemencia pidió por los pobres. Y justamente del Papa y de este tema vamos a hablar con Mariano Oberlin, sacerdote del barrio Müller y que, bueno, tan cerca está de los pobres y tan cerca de Francisco también, ¿no? ¿Cómo te llega esta noticia? ¿Cómo estás, padre? Bien, y bueno, por un lado con mucha tristeza, con profunda tristeza, porque la verdad que es un inmenso referente. Por otro lado, hace un rato me preguntaba, ¿cómo te lo imaginas en este momento al Papa? Ahora, en este momento, ¿cómo te imaginas su alma? Y la verdad es que con toda la ingenuidad del corazón, digo, me surge pensar que está entrando en el cielo con todos los santos, con los ángeles, con todo, aplaudiéndolo, felicitándolo, vivándolo y con ese abrazo eterno con Jesús y con el Padre. Entonces, digo, la verdad que tengo como esa mezcla de sentimientos, ¿no? De decir, ha hecho muchísimo bien, hay mucha gente que lo ha querido. Recién cuando salía de la parroquia, iba sacando el auto y me pasa una señora mayor y me dice, padre, qué tristeza, se nos fue Francisco. Yo no recuerdo que en otras épocas la gente ni siquiera se acordaba del nombre del Papa, digamos, en ese momento, en otros momentos, no solo saben el nombre, sino un cariño. Entonces, por una tristeza y por otro lado la certeza que está, después de que lo han cascoteado mucho, mucha gente lo ha querido muchísimo, mucha gente le ha pegado mucho también. Está descansando con Dios en el cielo, feliz en la fiesta eterna, ¿no? Decía que muchas veces al Papa le preguntaban por la muerte, ¿no? Y él decía, quisiera que esa muerte llegue, pero que me encuentre consciente. Y creo que es lo que deseaba, ¿no? Sin duda, capaz que si hubiera estado recluido los últimos días, después de toda la enfermedad, uno podría pensar, bueno, vaya a saber si está... Pero ayer estuvo, por eso sorprendió tanto, estuvo compartiendo con la gente, entonces digo, bueno, se cumplió su deseo. El hecho de que también él haya pensado en la muerte, yo creo que es una de las cosas que lo sostuvo, porque cuando todo va bien, le metemos para adelante, cuando empiezan a haber detractores, cuando te empiezan a pegar de todos lados, a veces te dan ganas como de recular un poquito y digo, ¿de dónde sacaba la fuerza para salir? Y sin duda de la oración, un hombre muy espiritual, pero también seguramente de esto, ¿no? De decir, che, bueno, le seguimos metiendo, ya va a llegar el momento de descansar, el momento de la fiesta. Decías, lo cascoteaban mucho de distintos sectores. Muchos pensarán, lo cascoteaban desde la Argentina por bueno, los recibimientos que hacía de ciertos sectores políticos, su acercamiento al peronismo, pero el cascoteo ese venía también por la zona de los curas ortodoxos que no querían ningún cambio en la iglesia y Francisco se metió, ¿no? En eso, se metió a hablar de la pedofilia, de la corrupción en el Banco del Vaticano, temas que no habían sido muy metidos a fondo por un papa como él, ¿no? Sí, sí. Bueno, también a veces hay intereses en el medio, ¿no? Por ahí, qué es eso. A ver, recién mencionaba el Papa cuando empezó el pontificado, una de las cosas que dijo, que por ahí se hizo una frase muy repetida y puede pasar desapercibido, esto de recen por mí. Que un Papa en el balcón recién elegido diga recen por mí, es todo un cambio de paradigma, ¿no? Porque estamos acostumbrados en la iglesia a ver al Papa como el todopoderoso, el omnipotente, el que dice y hay que hacer, el que decide todo, que no puede escuchar a nadie porque todo lo tiene que saber y decidir él. Y que diga, che, yo también soy frágil, también es esto. Eso que generó un cambio de paradigma, que yo creo que fue un gesto de humildad y muy revolucionario, y bueno, a otros que les gusta tener siempre la manija de su lado, les puede haber molestado, ¿no? Entonces decir, che, si el Papa dice recen por mí, se reconoce frágil, nos invita a todos a reconocernos también frágiles, a intentar construir como comunidad junto con los demás, bueno, y a quien le gusta tener siempre la manija, por ahí le molesta, ¿no? Entonces hay ciertos sectores más conservadores, más verticalistas, que se sintieron molestos con su modo, con su gesto y con su doctrina, ¿no? Padre, ¿cómo fue tu cercanía? ¿Cómo lo conociste a Francisco? Yo no tuve la suerte de tener una amistad, me hubiera encantado, pero mentiría si digo que tuve, ¿no? El padre Pablo Viola, de acá de Barrio Comercial, estuvo con él tomando mates, incluso en Roma, la verdad que me alegra profundamente, me hubiera encantado, pero no tuve esa suerte. Yo lo vi siendo el cardenal Bergoglio en algunas oportunidades, en algunos congresos misioneros. Yo estaba a cargo de las misiones en Córdoba y lo he cruzado, pero como uno más, digamos, lo he saludado, le he dado la mano y nada más. Y después en Roma, me invitaron una vez a ir a Roma con Cedronar y ahí tuve la suerte de poder saludarlo personalmente, pero éramos 30 personas, estábamos primero en la audiencia general, después 30 personas que pasábamos de a una a saludarlo.
2 minutitos para saludarlo, para charlar un poquito con él, darle un abrazo y no más que eso. No tuve la suerte de tener una amistad, una cercanía física o fraternal con él, pero sí la bendición de haber podido vivir esta época y de tenerlo a él como el gran referente de la iglesia ha sido para mí un honor de época, digamos, ¿no? A todos les preguntamos cuál es el legado que dejó Francisco, ¿no? Y cuál sentís que es el legado para vos, como sacerdote de una iglesia y de una zona pobre, vulnerable, donde, bueno, decíamos, ¿no? El Papa pidió todo el tiempo por esto. Yo, a ver, creo que su mensaje, sus gestos constantes de invitación a la iglesia, a hacer hospital de campaña, salir, a no querer una iglesia enferma, encerrada en la sacristía, sino, aunque sea accidentada, aunque venga embarrada, pero que esté trabajando, esto de que hagan lío a los jóvenes, decir, bueno, intentemos algo por lo menos, y si después no funciona, habrá tiempo de corregir, pero algo intentemos hacer para mejorar un poquito, para anunciar la buena noticia del Evangelio, pero además para mejorar un poquito las condiciones de vida de nuestros hermanos. Yo creo que es un gran legado, pero el legado más importante es habernos ayudado a pensar, a volver al Evangelio, ¿no? Cuando él habla de los migrantes, algunos dicen, pero le está pegando al presidente de Estados Unidos, a tal otro. Cuando él habla, en realidad está hablando del Evangelio. Jesús dijo, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Estuve preso, me fuiste a visitar, él ha visitado muchísimo a los presos. Fui forastero, me recibiste, fui extranjero, me recibiste en tu tierra. Todo lo que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron, ¿no? Ese va a ser el juicio final, no hay mucho más que eso. Y el Papa Francisco creo que lo ha encarnado profundamente y nos ha vuelto a entroncar con la tradición más genuina que es la del Evangelio, ¿no? Hay ciertos sectores conservadores que les gustaría volver a la tradición del 1500, del 1700, del año 300, ¿no? La tradición a la que sí o sí nos tenemos que mantener siempre fieles a la del Evangelio, el año 30, digamos, de cuando Jesús ejerció su ministerio público y dejó su legado. Y creo que si hay algo que de ninguna manera se puede discutirle a Francisco es el deseo de vivir él personalmente el Evangelio y de invitarnos como iglesia a volver a la raíz de todas las tradiciones que es la del Evangelio. ¿Qué crees que puede pasar ahora? ¿Cómo será el próximo Papa? ¿Será italiano? ¿Será ortodoxo? ¿Será progresista como Francisco? A mí me encantaría que sea Rossi, nuestro cardenal. Ya dijo que... Podría ser elegido. Dios quiera que no, decía. Es muy difícil que se elija otro papa argentino, eso hay que ser realista, sería muy difícil. Si me decía a mí cuál sería mi deseo, me encantaría que fuera ese. Pero bueno, asumiendo que es muy difícil eso, digo, que sea alguien que continúe un poco con este legado, con este deseo de Francisco de volver, digo, a la tradición más genuina que es la del Evangelio, ¿no? O sea, hay ciertos sectores en pugna, en esto también la iglesia es una institución divina, pero también humana, donde por supuesto que las roscas propias de lo humano también ejercen su función. A pesar de todo esto, uno sigue creyendo que es el Espíritu Santo quien inspira el camino de la iglesia, quien elige en definitiva al Papa. Pero bueno, mi expresión de deseo y de deseo humano es que sea alguien que continúe con el legado de Francisco, con su modo de oxigenar a la iglesia y de hacernos un poquito más frescos para anunciar la buena noticia. De su austeridad, en esto que hablábamos, ¿no? Desde que asumió con no querer los zapatos rojos, claro, los no zapatos querer viejos, el anillo y hasta su funeral. Totalmente diferente, lo reformó él mismo, ¿no? Para que fuera más austero. Sí, yo creo que ha dado testimonio. Lo escuchaba a Rossi hace un ratito hablar también en la tele y decía, ha sido profundamente coherente con lo que ha dicho, ¿no? O sea, todo lo que él le pide a los demás, lo ha sido siempre, ¿no? Por ahí los cueros villeros cuentan, y lo digo yo con vergüenza porque ando en una camioneta, que no me prestaba del juzgado, pero un chatón hermoso. Digo, él andaba en el subte, en colectivo, se movía, iba, venía, recibía a la gente, no vivía en el Palacio Episcopal, sino en un departamentito donde atendía a la gente. En el Palacio Episcopal tenía sede de Cáritas. O sea, yo no lo he vivido personalmente porque yo soy de aquí de Córdoba, él está en Buenos Aires, pero lo que cuentan los curas que lo conocían es que todo lo que él dice, todo lo que él ha dicho siempre es lo que él vivía en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, creo que también ese es otro legado, ¿no? Tratar de ser siempre coherentes, ¿no? Ojalá que seamos, primero que nada, coherentes con el Evangelio en nuestro discurso y después que nuestro discurso sea coherente con nuestro modo de vida, ¿no? Gracias, Padre. Al contrario, gracias por la invitación. Seguimos.